Primera parte. Despertar. Capítulo 1. Las pesadillas que acosaban a Alexa eran cada vez más frecuentes. A menudo despertaba sudorosa y con el corazón agitado. Resultaban tan vívidas que en ocasiones le parecían más reales que sus recuerdos, aunque lo que más le preocupaba era que la falta de sueño comenzaba a afectar de forma negativa su rendimiento en el nuevo instituto. Por ello, intentaba prestar toda la atención posible a la clase que con tanta emoción impartía Rebecca, su profesora de historia contemporánea. El principal problema, aparte del sueño que la invadía, radicaba en que todo lo que escuchaba le sonaba siempre a mero discurso propagandístico, aunque el entusiasmo de aquella recién llegada le resultaba encomiable. Rebecca había sustituido, hacía poco, a la ya retirada señorita Marcela y había retomado las clases desde el inicio del nacimiento de Iris, la inteligencia artificial encargada de conducir sus destinos. Pero a Alexa, como buena adolescente que era, le costaba creer en todas aquellas falacias de un mundo feliz. Aunque tenía que reconocer que los resultados de Iris eran tan evidentes como abrumadores. Había acabado con el hambre en el mundo, erradicado el 90% de las enfermedades y unificado el planeta bajo una sola bandera, y todo ello en el tiempo récord de 7 décadas, conmemoración que en breve se festejaría alrededor de todo el mundo. La contaminación, la guerra o el hambre eran ahora recuerdos de un infausto pasado del que todos renegaban, simples capítulos de los viejos libros de historia. Pero incluso así, Alexa se rebelaba y sentía la insatisfacción propia de la juventud, o al menos eso era lo que preferían pensar sus tutores escolares. El concepto de Iris, no por simple, deja de ser un elemento complejo, recitaba alegre Rebecca a sus alumnos, del mismo modo en que la conexión Wi-Fi sustituyó al fax cuando la tecnología lo permitió. Iris se encargó de reemplazar a los vetustos sistemas de gobierno anteriores que tan malos resultados nos habían dado. Monarquía, autocracia, oligarquía o incluso la tan sobrevalorada democracia forman ahora parte del pasado. Pero, señorita... ¿Señorita?, reprendió la profesora con impostada sonrisa. Perdón, Rebecca, rectificó Alexa. Mejor. ¿No es peligrosa esa tendencia de Iris? ¿No podría colgarse, corromperse o ser hackeada? Imposible. Al contrario que los antiguos y volubles gobernantes humanos, Iris es incorruptible y se actualiza constantemente en función de los parámetros que observa en la sociedad. Se adapta a nosotros, no al contrario. Y en cuanto a ser hackeada, Iris lo controla todo. Detendría cualquier ataque antes de producirse, en el caso de que quedara alguien con tan abyectas intenciones. Pero si Iris lo controla todo, ¿no es en cierta manera una forma de fascismo?, apuntó Alexa con gravedad y dudando sobre lo apropiado de aquella pregunta. No lo es mientras obedezca los patrones que le fueron asignados por nuestros antepasados, respondió su profesora sin perder la sonrisa. ¿Y si dejara de hacerlo, o esos patrones quedarán obsoletos? Señorita, hace usted demasiadas preguntas, observó Rebecca paciente, mientras de reojo veía como Esther llegaba tarde a clase y entraba con disimulo por la puerta. Si sigue así, llamará la atención de Iris, y entonces las brigadas del pensamiento tendrán que intervenir para limpiarle esas ideas, añadió provocando las risas amables del resto de los alumnos. Le aseguro que puede dormir tranquila, porque estamos en las mejores manos posibles. Alexa no dijo nada más y asistió en silencio al resto de la clase.
No hacía mucho que había sido transferida de colegio y prefería mantener un perfil bajo para no llamar mucho la atención de sus compañeros. Tenía pocos amigos y prefería no perderlos jugando a ser la antisocial de la clase. Iris podía haber erradicado el hambre del mundo y encandilado a niños y mayores, pero la adolescencia podía ser muy larga, sin las amistades adecuadas. Al acabar la clase, Alexa se disponía a recoger su pequeño aparato ordenador cuando escuchó una voz masculina a sus espaldas. «Me ha gustado mucho lo que has dicho en clase. Ha sido atrevido y acertado». Alexa se giró al reconocer aquella voz. Se trataba de Jack, el capitán del equipo de fútbol, y le resultaba increíble que una de las personas más populares del instituto le estuviera dirigiendo la palabra. «Me alegra ver que queda gente que se atreve a pensar diferente», añadió ante la todavía perpleja Alexa, que apenas unos instantes después escuchó una segunda voz, femenina y sensual esta vez, dirigirse a ella. «Deberías reunirte con nosotros esta noche», le sugirió Esther, la chica rubia, que precisamente había llegado tarde a clase y que resultaba ser la novia de Jack y jefa del equipo de animadoras. «La gente discrepante es siempre bienvenida». «¿Reuniones?», preguntó Alexa confusa, sin saber muy bien a qué se refería. «Nada demasiado formal. Nos dedicamos a hablar mal de Iris y de esta sociedad dócil y resignada que nos rodea», respondió Esther mientras bajaba el tono de voz. Extracto de Litexpress. Las causas principales que condujeron a la toma de una decisión tan drástica como ceder el gobierno planetario a un organismo cibernético fueron dos: el peligro por parte de las 4 potencias dominantes de iniciar una tercera guerra mundial y la devastación causada por la denominada Gran Plaga que asoló a la humanidad, diezmándola hasta reducir la población mundial a poco más de 5 millones de habitantes. «Vale, será un placer», respondió Alexa sin acabar de creerse que Jack y Esther, los más populares del instituto, le hubieran siquiera dirigido la palabra, y mucho menos que compartiesen sus ideales subversivos. «Pues nos vemos a las 7 en los sótanos, bajo el gimnasio», le invitó Jack mientras cogía la mano de su novia para alejarse por el pasillo. Esther y Jack parecían hechos el uno para el otro. Aquella atracción entre ellos surgió casi desde el primer instante en que se conocieron, y aunque pudiera sonar atópico, el capitán del equipo de fútbol del instituto y la jefa de animadoras, nada más lejos de la realidad. Ambos destacaban como estudiantes y sobresalían en casi todo lo que hacían, representando para muchos el paradigma de que la humanidad había dado un paso más en su evolución gracias a Iris. Sin embargo, lo que muchos desconocían era el espíritu rebelde y contestatario que ardía en su interior, algo que procuraban mantener en secreto para no llamar demasiado la atención. «¿No estás cansado de interpretar siempre este estúpido papel?», le preguntó algo aburrida Esther de camino a la reunión de aquella noche. «En absoluto. Es como tener doble personalidad, como los superhéroes de los cómics de finales del siglo XX», respondió Jack, henchido de orgullo. «Gracias a este rol podemos llevar a cabo nuestras actividades». Esther no acababa de comprender aquella particular obsesión de su novio por los viejos cómics de superhéroes, especialmente por los de Spider-Man y un grupo llamado Vengadores. Por alguna extraña razón, los cómics eran una de las pocas cosas pre-Iris que el ordenador parecía tolerar entre sus vasallos, como a Esther le gustaba denominarlos, aunque ella solía pensar que su novio ya era un poco mayor para leerlos con aquella pasión desmedida.
son solo instrumentos de distracción, solía repetirle Esther, permitidos con el único fin de desviar nuestras mentes del objetivo primordial. Aparte de las reuniones secretas, no hacía mucho tiempo que había comenzado con lo que ellos llamaban incursiones. Se trataba de pequeños viajes a una zona situada cerca de los lindes de la cúpula, donde habían descubierto toda una serie de túneles de la época anterior a Iris. Sin embargo, les podía la prudencia y prefería limitar aquellas salidas a unas pocas horas para, de este modo, evitar cualquier tipo de peligro o encuentro indeseado, aunque por ahora no se habían topado con nadie del exterior. Los viernes por la tarde era el día en que, junto a otros estudiantes autodenominados insubordinados, llevaban a cabo las reuniones en los sótanos del instituto. Pero sus actividades se limitaban a hablar mal de Iris y protestar con vaguedades sobre lo que consideraban que podía mejorar la máquina. «Pero van a hacer algo alguna vez», solía impacientarse Esther. «Tranquila, Esther, van a otro ritmo. Están despertando», le decía condescendiente Jack. Despertar, así era como denominaban al hecho de ver la que consideraban verdadera realidad de Iris, al aspecto fascista intrínseco e inherente a aquella máquina carente de sentimientos que regía sus destinos. «La vida no solía ser así antes», se lamentaba Esther. «Nos están convirtiendo en réplicas robóticas de Iris, en seres sin sentimientos y en seres uniformes, idénticos entre sí», añadió Jack. «¿Qué es lo que más te molesta de Iris?», preguntó Esther por curiosidad. «Tiene cosas buenas como el orden y la disciplina, pero es incomprensible el grado de deshumanización al que nos ha sometido. ¿Dónde se ha visto que solo podamos ver a nuestros progenitores los fines de semana?» «¿Y eso qué más te da? Llevas meses sin visitar a tus ascendentes». «Eso no importa. Mi caso es circunstancial. Ya sabes que mis progenitores son más particulares que Iris. A pesar de eso, creo que habitar en un internado alejados del cariño familiar es algo contra natura». «¿En qué estudio te basas para asegurar algo con tanta rotundidad?» «En el estudio más básico de todos, el del sentido común, el instintivo. Ningún padre que se precie abandonaría a su progenie de esta manera». «En el fondo, mucho protestar, pero lo que te sucede es que eres un sentimental». «Lo que tú digas. Pero acelera, que llegamos tarde a la reunión». Apenas tardaron unos minutos en atravesar la pista de baloncesto y llegar hasta el sótano situado debajo de ella, donde ya se encontraban discutiendo de forma acalorada el resto de sus compañeros. Nada más entrar, todos se callaron. La presencia de Esther y Jack inspiraba respeto a aquel grupo de marginados antisociales. «No paréis, ¿podéis seguir?», les instó Jack, a quien no agradaban aquel tipo de complacencias. Debían de ser alrededor de una veintena de estudiantes, incluyendo al menos a 3 compañeros de clase. Extracto del Litexpress. La continua devastación del ecosistema alcanzó un punto crítico casi sin retorno, que tuvo que ser admitido incluso por los científicos más escépticos. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzó en 2019 más de 415 partes por millón, una cantidad muy superior a cualquier otro momento en los últimos millones de años. El meteorólogo Eric Holthaus lanzó en aquel momento un mensaje: «Esta es la primera vez en la historia humana que la atmósfera de nuestro planeta ha tenido más de 415 partes por millón de CO2, no solo en el tiempo en que tenemos registros o desde la invención de la agricultura hace 10.000 años,
desde antes de que existieran los humanos modernos hace millones de años. No conocemos un planeta como este. A partir de ahí, esa cifra continuó en aumento hasta alcanzar cotas insostenibles para el medio ambiente, con el consecuente incremento del gas de efecto invernadero y el aumento de las temperaturas globales. Por si fuera poco, esto se vio agravado por la masiva contaminación atmosférica, con el incremento exponencial en el aire de materias y formas de energía que implicaban un grave riesgo para el ser humano y el resto de los seres vivos. La aparición de la Gran Plaga fue tan rápida como demoledora, provocando muertes masivas tan repentinas que incluso resultó imposible deshacerse con la rapidez necesaria de todos los cadáveres que se fueron acumulando. Desde donde estaban, podía acertar a distinguir al regordete de Risty, la jovial Sandy y a Alexa, que parecía haber aceptado la invitación recibida algunas horas antes. En aquellos momentos, por lo que podían escuchar, debatían la poca idoneidad del temario que estudiaban en el instituto, centrado en formarles como seres dóciles y cortados por el mismo patrón, y la subjetividad de los contenidos de los libros cuando se referían a Iris, ya que entonces daba la sensación de que promovían su adoración. «El problema es que la cosa va a peor», decía la joven Sandy. «Se está creando una sociedad cada vez más homogénea y con individuos clónicos». «¿Alguien se ha fijado también en que los profesores cada vez adoctrinan más?», remarcó Risty. «Sí, y están ultra convencidos de la eficacia de Iris», matizó Sandy. «Más bien enamorados del armatoste, diría yo», comentó Jack, provocando las risas de sus compañeros. «En el fondo no se les puede reprochar nada. Las cifras de la maquinita son abrumadoras», dijo Risty. «Vaya, parece que alguien quiere cambiarse de bando», sonrió Esther. «No sé quién querría pertenecer a un grupo que está dirigido por algo con nombre de mujer, por muy máquina o robot que sea», dijo Thomas provocador, sentado sobre un sillón de la parte trasera de la sala. «Ya tardabas en decir alguna de las tuyas», le reprochó Sandy. Extracto del Litexpress. A lo largo del primer cuarto del siglo XXI, se había llevado a cabo los diversos experimentos encaminados a comprobar la eficacia e imparcialidad de una inteligencia artificial en cuestiones de diversa índole. Se comenzó con pruebas útiles como la conducción de automóviles autónomos, el diagnóstico de enfermedades o la creación de un cuerpo especial de jueces robot. Esto último comenzó en Estonia a finales del año 2019, cuando se implementó una inteligencia artificial en juicios menores en los que la disputa económica era inferior a los 7.000 euros. De este modo, se permitió acelerar las decenas de casos atrasados a los que los jueces no podían hacer frente. A partir de ahí, la presencia de una inteligencia artificial se convirtió en algo habitual en el ámbito gubernamental hasta que por fin, ante la necesidad impuesta por los motivos antes mencionados, Naciones Unidas optó por ceder el control de forma temporal y escalonada a la inteligencia artificial conocida como Iris. Lo que nadie pudo predecir fue su gran eficacia, que acabó convirtiendo la decisión en definitiva. La controversia inicial de esta medida provocó pequeñas revueltas entre los opositores de una decisión tan vanguardista como innovadora, habiendo incluso algunos muertos entre los manifestantes más radicales. Sin embargo, la eficacia demostrada desde su inicio por el organismo Iris sofocó por sí misma cualquier intento de resistencia por parte de los enemigos de esta medida. ¿Lo ha dicho en serio?, preguntó Alexa descolocada. Por supuesto, en serio y convencido.
respondió Sandy con cierta repugnancia. Y se ha contenido con respecto al color negro de tu piel, por la presencia de Jack y Esther. Creía que el machismo o el racismo habían sido erradicados, comentó Alexa perpleja. Eliminar la estupidez humana es complicado, dijo Sandy. Fueron suprimidos en el caso de los adultos, puntualizó Esther, pero en las mentes adolescentes todavía subyacen vestigios del pasado. Entonces, se supone que con la educación infalible que recibiremos de Iris, lograrán erradicarle esos pensamientos. Vais listas, princesas. Ni de coña. Ya procuro no tragarme ninguna de esas píldoras de colorines que nos dan para evitar que me laven el cerebro. ¿No te las tomas?, preguntó Risty incrédulo. Paranoico, musitó Sandy asqueada. Lo que tú digas, monada, pero conmigo no podrán. La reunión continuó durante media hora más, hasta que finalmente Sandy se interrumpió a media frase. ¿Habéis oído eso?, preguntó mientras señalaba la puerta. ¿El qué?, preguntó Sandy. Todo el mundo guardó silencio y agudizó el oído. Se oía un ruido detrás de la puerta y tras varios segundos de suspense, un alarido los alarmó a todos. ¡Alto! ¡Que nadie se mueva! Quedan todos arrestados en nombre de las Brigadas del Pensamiento. Extracto del diario de Esther 1. Nunca me ha gustado llamar diario a estas líneas que escribo en mi dispositivo portátil. De esta manera me da la sensación de tener la obligación de escribir algo cada día, cuando lo hago solo para desahogarme y relajarme. Me gustaría más considerarlo como el relato de un adolescente en apuros o titularlo Las crónicas de Esther. Crónicas. Siempre me ha gustado cómo suena esa palabra. Hoy me toca hablar de nuevo de Jack, porque al final ha ocurrido. Le he visto acercarse desde el fondo del pasillo y me he puesto muy nerviosa. Conforme caminaba hacia mí, el corazón se me aceleraba más y más. Espero que no se me haya notado mucho, porque por dentro estaba temblando. Me ha dado la sensación de que él también lo estaba, pero me cuesta creer que alguien tan seguro de sí mismo pueda ponerse nervioso por algo. El caso es que, durante un breve instante, me ha parecido verle inquieto, como si sintiera algo por mí. No sé, lo más probable es que solo sean imaginaciones mías. Sea como sea, el caso es que por fin se ha acercado a mí y me ha hablado. Me ha pedido los archivos de la clase de hoy, aunque estoy segura de que solo era una excusa para hablar conmigo. Casi no podía escuchar lo que me decía de la emoción, embobada como estaba mirando esa sonrisa suya que me tiene loca. Pensaba que nunca captaría mis señales, las miradas que le lanzo de vez en cuando en clase o en la cafetería del Insti. Los chicos parecen de otro mundo. Qué ganas tengo de que vuelva a acercarse y responderle a cualquier pregunta por absurda que sea. Este día no voy a olvidarlo en la vida.